Hablemos de la discriminación. ¿Qué significa discriminar? Bueno, la discriminación es básicamente una manera de ordenar y clasificar a la gente. Es una manera de colgarle etiquetas a las personas, por así decirlo. Esto muchas veces se da sin darse la oportunidad de conocerlas más a fondo, dejándose llevar pues por lo que otros piensen negativamente sobre ellas. Un ejemplo de esto, recordemos que fue el racismo durante la Segunda Guerra Mundial, donde se discriminaba o rechazaba a alguien por su color de piel u otras características físicas propias de una persona. La idea principalmente vino de este personaje del que seguramente muchos hemos escuchado hablar, Hitler, quien antes de llegar al poder venía con una idea de que su raza debía permanecer pura. Y es entonces cuando llega al poder que él y sus seguidores los nazis pues ponen en práctica su ideología, causando de esta manera demasiadas muertes, desapariciones y prohibición de la libertad. Todo esto pues afectó a muchísimas personas inocentes. Y probablemente o quizás te preguntes, bueno, eso ya pasó, eso fue en aquel entonces. Pero déjame decirte que en la actualidad, hoy en día, la discriminación sigue haciéndose presente por todo el mundo. Situación que no debería continuar siendo así, pues vivimos en un mundo de personas imperfectas. Por ello, no hay razón para buscar perfección en donde no existe y por lo tanto no hay razón para buscar que todos piensen exactamente como tú o yo o se vean como tú o yo. Por eso, pues no cierres tu mente a los que son diferentes a ti, no los discrimines y mejor respétalos. La xenofobia es el miedo, rechazo u odio al extranjero o inmigrante, con manifestaciones de rechazo, desprecio, amenazas, agresiones o hasta asesinatos. Por ejemplo, la xenofobia y la inmigración durante la Segunda Guerra Mundial surgió mucho en Europa, ya que en Francia e Inglaterra son frecuentes los atentados dirigidos contra los inmigrantes y refugiados políticos. En Francia fueron víctimas los árabes e en Inglaterra las excolonias asiáticas, judíos que han sido perseguidos por Alemania y hasta fueron exterminados, e incendiaban casas de inmigrantes provocando todo tipo de lesiones o daños. Por ejemplo, en la actualidad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha fomentado y adoptado términos racistas y xenofobia en Estados Unidos, porque él ordena construir muros para que extranjeros mexicanos, que son la mayoría, no puedan pasar al extranjero. También otro punto de la xenofobia de Donald Trump es perseguir inmigrantes y rechazar refugiados, porque él ha separado a los hijos de inmigrantes procedentes de Centroamérica de sus padres detenidos y procesados en centros especiales. La antidemocracia. La antidemocracia es un término utilizado para referirse a una posición que rechaza la democracia como la forma más adecuada para tomar decisiones dentro de un determinado tipo de organización social. Este es el voto, como el voto más bien, mayoritario por un partido antidemocrático que pone a los creyentes en la democracia ante un enigma al parecer insoluble si prescriben al partido antidemocrático. Niegan la democracia porque prescinden del principio mayoritario, pero si no proscriben al partido antidemocrático, este, una vez en el poder, devora a la democracia. El enigma del voto mayoritario antidemocrático en una democracia se planteó en circunstancias democráticas en Alemania en los años 30, cuando Hitler ganó en las elecciones libres. Respetuosa del principio mayoritario, la desdicha República de Weimar le abrió las puertas del poder para morir poco después en sus manos. Tendría que pasar los horrores de Holocausto y la Segunda Guerra Mundial para que Hitler al fin cayera.
Alemania recuperó entonces la democracia, pero proscribió al nazismo. Esto en nuestros días sería como los fraudes electorales, que tienen como objetivo adulterar los resultados totales o parciales de los electores, para torcer la voluntad de decisión propia de las sociedades democráticas. En muchos de los fraudes electorales se presenta la adulteración de actas, la manipulación de los sistemas informáticos y la suplementación del lector, que ocurre cuando se roba la identidad de un ciudadano o aparecen sufragando personas ya fallecidas. También se considera un fraude electoral cuando hay coacción, es decir, cuando partidos políticos o el mismo gobierno obligan a sus trabajadores o militantes a votar bajo amenazas de despido o expulsión. La población en Alemania en 1933 rondaba los 60 millones. Casi todos los alemanes eran cristianos, ya sea católicos romanos o protestantes. La comunidad judía en Alemania en 1933 era inferior al 1% de la población total del país. ¿De qué modo los cristianos y sus iglesias en Alemania reaccionaron al régimen nazi y a sus leyes, especialmente a la persecución de judíos? La ideología nazi que discriminaba a la raza judía convergió con el antisemitismo, que estaba generalizado en toda Europa en ese momento y estaba profundamente arraigado en la historia cristiana. Para demasiados cristianos, las interpretaciones tradicionales de las escrituras religiosas parecían respaldadas por estos prejuicios. Las actitudes y acciones de católicos y protestantes alemanes durante la era nazi estaban moldeadas no solo por sus creencias religiosas, sino también por otros factores a saber, tales como la repercusión negativa contra la República de Weimar y los cambios políticos, económicos y sociales que ocurrieron en Alemania durante la década de 1920, anticomunismo, nacionalismo y resentimiento hacia la comunidad internacional después de la Primera Guerra Mundial, que Alemania perdió y por la cual fue forzada a pagar cuantiosas compensaciones. Estos fueron algunos de los motivos por los cuales la mayoría de los cristianos de Alemania acogieron el surgimiento del nazismo en 1933. También fueron persuadidos por las declaraciones sobre cristianismo positivo. Con el tiempo se desarrollaron sentimientos antinazis, tanto en los círculos protestantes como en los católicos, a medida que el régimen nazi ejercía cada vez más presión sobre ellos. Actualmente la Iglesia no tiene tanto poder sobre las cuestiones políticas, ya que antes era un poco más... Actualmente la Iglesia no es tan autoritaria como lo era en aquellos años. Sin embargo, cabe mencionar que en Europa existen 6 países que no protegen los sentimientos religiosos y que suman el 50% de los ataques registrados como delitos de odio contra los cristianos. Estos países son Francia, Reino Unido, Bélgica, Croacia, Hungría, Eslovaquia,